yo te quiero amar y tocar tu corazón, rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti, amarte con todo mi ser y entregarte mi vida. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, mi Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón, rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti, amarte con todo mi ser y entregarte mi vida. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, mi Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, seguiré cantando aleluya, 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 Buenos días, hermanos, amados de las tres iglesias, ¿no? De la iglesia de Villa El Salvador, ¿no? Cristo vive, de la iglesia de Salamanca, ¿no? Luz de vida, y de la iglesia de Surco, Jesucristo, gracia eterna. Como sabemos, este domingo 1 de mayo, ¿no? Es posiblemente la última prédica que vamos a hacer por Zoom, ¿no? Gracias a la misericordia de Dios es que ya vamos a podernos reunir, ¿no? Al 100% en las iglesias a partir de este mes. Entonces posiblemente sea la última reunión conjunta por este medio que es el Zoom, ¿no? Todos los animo a partir del domingo 8, coincidentemente con el Día de la Madre, a acompañarnos, ¿no? En nuestras iglesias,
que el calendario litúrgico será el mismo, ¿no? En los horarios que eran de costumbre. Entonces vamos a continuar estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, ¿no? Entonces les invito por favor a abrir vuestras Biblias en el capítulo 8, ¿no? Capítulo 8 de la segunda carta del apóstol a los Corintios, versículos del 16 en adelante, ¿no? Entonces, como es de costumbre, vamos a pedir a nuestro Señor que nos guíe, ¿no? En la predicación de su hermosa palabra a través de su Espíritu Santo, ¿no? Que es una forma también, leer su palabra y predicarla y escuchar atentamente a su palabra es una de las maneras más eficaces de adorar al Señor en su culto, que es el primer día de cada semana, los días domingos. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y nos vamos a dirigir en oración a nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestros rostros donde estemos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre, de poder elevar nuestras oraciones a tu nombre, de poder tener la fe y la confianza que tú nos das, de poder creer de que tú eres soberano sobre todas las cosas, creador del universo, y que sostienes por medio de tu voluntad todo lo que sucede en este mundo y en el cosmos, hasta lo infinito. Señor, queremos poner en tus manos esta prédica. Te pido, Padre, que me libres del error, me des fluidez y lucidez para poder transmitir tu preciosa palabra a mis hermanos que están escuchando. Así también te pido por cada uno de ellos que tú los guíes, Señor, que les libres de cualquier distracción, que los libres, Padre Santo, de cualquier interrupción, para que tu palabra sea eficaz en sus vidas, según la necesidad de cada uno de nosotros. Así también, Padre Santo, te pedimos por esta próxima reunión del domingo 8, que si no es la totalidad, casi todos podamos asistir a tu culto de manera presencial para honrar tu nombre, escuchar tu palabra, elevar nuestras oraciones, también participar de tu mesa. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. El tema, ¿no? En este caso que el apóstol Pablo toca en el capítulo 8 de 2 de los Corintios, versículo 16 al 24, es un tema, ¿no? Crucial, yo diría, en el vivir diario, no solamente de las iglesias, sino de las mismas familias, ¿no? Y de la sociedad en general, ¿no? Lo que es la administración pública de los bienes. ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? De un buen administrador, de un buen mayordomo que recibe bienes materiales de lo público, ¿no? No de ellos, de lo público, ¿no? ¿Cómo administra un buen mayordomo? Desde la época de Aristóteles sabemos ya que hay conceptos ya definidos en cuanto a la administración pública, en cuanto a cómo manejo el bien común, ¿no? Porque de alguna manera el bien común tiene que ser administrado por personas representativas, ya sea de la sociedad, ya sea de la iglesia, en este caso, o ya sea también de la misma familia, ¿no? Entonces, desde Aristóteles, ¿no? Se sabe que se tenía que administrar el bien público, ¿no? El dinero o los bienes materiales comunes, pues por personas virtuosas. Pero obviamente, ¿qué era una persona virtuosa para el pensamiento aristotélico? Pues era una persona que desde nacimiento era una persona que nacía para ser virtuoso y otros nacían para ser viciosos. Entonces se consideraba una cualidad humana innata, ¿no? Sin embargo, lo que nos muestra la sociedad hoy en día, porque sigue habiendo gente que cree que las virtudes son propias del ser humano, que hay gente virtuosa, ¿no? Que es innata y que esta persona
pues va a desarrollar esas virtudes para poder ser un administrador del bien público que sea satisfactorio, que tienda al bien, que tienda a lo correcto, de manera natural. Pero la naturaleza la evidencia de toda la historia de la humanidad, pues nos muestra lo contrario. La pregunta es, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿qué virtudes el ser humano no tiene para poder desarrollar el ser un administrador virtuoso que lleve al bien común, a la satisfacción común, no de unos cuantos, sino la satisfacción de todos, los mínimos estándares de la dignidad humana para todos? ¿Qué pasó? Y eso lo dice muy bien lo que pasó el mismo apóstol Pablo, que escribe a la iglesia de los Corintios, lo escribe a la iglesia de los romanos. Vayamos, por favor, al capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y dice así, miren, el versículo 1:18. Voy a predicar en Nueva Versión Internacional, ¿no? Casi las cartas del apóstol Pablo prefiero predicarlos porque son más comprensibles en la Nueva Versión Internacional. No, yo sé que la mayoría tiene Reina Valera, ¿no? También puede ser usado la Reina Valera, al final es lo mismo, pero más comprensible para poder predicar, pues es la Nueva Versión Internacional. Entonces, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice así el apóstol: ciertamente, verdaderamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es todo lo que es alejado de Dios, todo lo que da espalda a Dios, todo lo que niega a Dios. Piedad es lo contrario, impiedad. Dice que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice el apóstol Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Pero la pregunta será, ¿qué cosa es evidente de la gloria de Dios? ¿Qué cosa es evidente? ¿Qué muestra Dios a todos de tal manera que no tenemos excusa para la impiedad, para negar la existencia de Dios? Seguimos, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Que la naturaleza se generó de la nada. ¿De dónde salió la nada? Para que exista la materia, tiene que existir la nada. ¿De dónde salió la materia? ¿Qué cosa contiene la materia? ¿La nada? ¿Qué cosa está en los confines del cosmos? ¿Qué cosa contiene al cosmos? ¿Y qué cosa contiene lo que contiene al cosmos? Solo con ver los cielos uno entiende que hay un intelecto. Solo con ver un organismo, solo con ver al ser humano, uno entiende que hay un ser inteligente, infinito, sin principio ni fin, que creó el universo. De tal manera que no tenemos justificación. No hay justificación para la impiedad, dice el apóstol Pablo a los romanos. Y como insistieron en esto, dice que Dios los entregó, dice 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios,
Él a su vez los entregó a la depravación. La depravación es la incapacidad, la falta de habilidad de poder hacer obras agradables a Dios. Por eso que la época agustiniana, pues obviamente San Agustín dijo, es imposible la virtud en ausencia de Dios. Es imposible que el hombre sea virtuoso en ausencia de Dios. Obviamente basándose en los escritos de la palabra de Dios, en la inspiración del apóstol Pablo, que dice, a su vez los entregó a la depravación, Dios, a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Estas características no figuran cuando un país guerrea y mata seres humanos, niños indefensos que no tienen la culpa. No sucede esto cuando hay engaño por parte de los gobernantes, quienes reciben la confianza de los pobres, quienes están encargados de administrar el bien común y roban del bien común, en vez de administrar para el bien de todos, de los más necesitados, de los que sufren hambre, de los que tienen anemia, de los que no tienen oportunidad de salud, educación, alimentación, una vida mínimamente digna del ser humano, que nosotros nacemos con ese derecho a la dignidad humana. Y roban ese dinero. Eso no es. Se han llenado toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, ingenian maldades, se rebelan contra sus propios padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Esa es la realidad de nuestro mundo. No mires por donde no mires. Esa es la administración actual de los bienes comunes. Apartados de Dios, condenados por Dios, porque no tomaron en cuenta, viendo la creación, que hay un ser del cual procede la virtud. Y es lo que el apóstol Pablo va a hablar esta mañana a través de estos versículos que le dirige a la iglesia de los Corintios, porque los Corintios, como sabemos, vayamos al versículo Corintios capítulo 16, de 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4, dice así. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios, ¿no? Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia, ¿no? El primer día de cada semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer la colecta cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan escogido. Si conviene que también yo vaya, iremos juntos. O sea, el apóstol Pablo su misión, ¿no? Como sabemos, ¿no? Era ayudar a los pobres de Jerusalén. Como bien sabemos, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Se había comprometido con la iglesia de Jerusalén a ayudar únicamente a los pobres. O sea, lo que las 3 columnas de la iglesia, ¿no? Le dijeron y le encargaron a Pablo y sus ayudantes, le dijeron, no vamos a judaizar a los gentiles, no vamos a judaizar a las iglesias que no son judías, no vamos a obligarles que se circunciden, no vamos a obligarles que cumplan la ley, no vamos a obligarles que cumplan todos los ritos externos judíos. Pero sí te pedimos algo, Pablo, y esto le hablaba a las 3 columnas de la iglesia, que eran Santiago, el hermano de Jesús, Juan, el apóstol amado, y Pedro. Pues le dijeron a través de Santiago al apóstol
Pablo y a sus ayudantes les dijeron, mejor vayamos a ese versículo para que puedan ustedes constatar, ¿no? Es en Carta a los Gálatas del apóstol Pablo también, en el capítulo 2, versículo 9. Dice, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de compañerismo, o sea que estamos de acuerdo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Y eso es precisamente lo que yo he venido haciendo con esmero. O sea, el apóstol Pablo no solamente llevaba el evangelio cuando fundaba las iglesias, sino tenía muy en cuenta que desde el año 44 hubo una gran hambruna en Jerusalén, en Israel, en general Palestina. Hubo tal hambruna, ¿no?, por problemas de las cosechas y del año sabático, y también obviamente de los conflictos internos de ese país, de esa nación, que estaba dominada por los romanos, pues que había una hambruna terrible. Y el apóstol Pablo no solamente daba el evangelio, predicaba a las iglesias, sino les decía que debían ser agradecidos con la iglesia madre. Así es que el apóstol Pablo inició una gran colecta a través de Asia Menor, a través de Macedonia y a través de Acaya, que incluía obviamente todo lo que era Grecia, dentro de ellos los corintios. Entonces les dijo casi un año antes que cada primer domingo o cada primer día de cada semana, o equivalente a los domingos en los que ya se reunían los domingos y partían el pan los domingos y escuchaban la palabra predicada del Señor, ¿no?, y la comunión, la mesa del Señor, aparten un poco de sus ganancias, según hayan prosperado, para que cuando yo envíe a personas, que estos son los administradores, ¿no?, los administradores públicos que el apóstol Pablo iba a enviar, porque él no podía recolectar y a la vez administrar, porque eso no se ve bien. Entonces iba a enviar administradores elegidos de las propias iglesias para que administren esos recursos. Pero el apóstol Pablo dice claramente en este fragmento de su carta que iba a enviar con Tito nuevamente a la iglesia de Corinto, les dice qué requisitos debe cumplir un verdadero administrador de un bien público. Entonces vayamos ya al tema, y así dice el apóstol Pablo. Entonces en el texto, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 16, dice así: gracias a Dios, miren, gracias a Dios, la virtud de dónde viene. ¿De quién viene la virtud? Por Dios. Ese es el problema. Que la administración pública en este mundo piensan que viene del hombre. Y miren cómo está la administración pública a nivel de las familias, cómo gasta el dinero el que gana el dinero. De repente gasta en mujeres, en trago, despilfarra el dinero, engaña con el dinero, ¿no?, etcétera, etcétera. A nivel gubernamental, ni qué hablar. A nivel mundial, ¿en qué utilizan principalmente el dinero? Los pobres no, en armamento, ¿no?, en defenderse y en atacar. Esa es la administración humana. Pero dice acá el apóstol Pablo, gracias a Dios, que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. Miren, el corazón de un administrador, de un mayordomo de recursos públicos en iglesia, a nivel gubernamental, local, nacional, mundial, pues tiene que ser un hombre que tenga preocupación por las personas. Que sea auténtica su preocupación. Ahora, la preocupación no es que yo me arrodillé y vino el Espíritu y una epifanía y me dio preocupación por la iglesia de Corinto, en caso de Tito. No es así. Tiene que haber un compromiso desde antes. Tiene que haber un conocimiento del objeto para apreciarlo.
Eso es lo que Tito tuvo con Pablo, y Pablo era testigo de esto. Como dice acá, en Gálatas, capítulo 2, dice: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. O sea, Tito, el compañero griego, ayudante de Pablo, pues él trabajó con Pablo muchos años. Entendía la evangelización que hacía el apóstol Pablo al mundo y entendía su compromiso con los pobres de Jerusalén. Y no solo eso, sino trabajó el 1 año y medio con el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Conoció a los hermanos, los llegó a apreciar. Tanto así los apreció que tenía la misma preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Corintio. Por eso es que, si ustedes no recuerdan, cuando el apóstol Pablo dirigió la carta terrible, ¿no? Lo llevó con Tito. Y obviamente el apóstol Pablo tenía temor de que esta carta desanimara a los corintios. Tenía que disciplinar a ese hermano que estaba cometiendo pecados sexuales en la iglesia y que era apoyado por los superapóstoles con su conocimiento griego, helenístico, ¿no? Sincrético con el cristianismo. Unían cosas y podían justificar el que estuviera, ¿no?, con la esposa de su padre divorciado. No justificaban y nadie decía nada. Y el apóstol Pablo, ¿qué? ¿No lo sacan? Si eso que está haciendo ni en el mundo es tolerado. Saquen a ese de la iglesia. Disciplinó a la iglesia y mandó una carta fuerte, que se perdió la carta. ¿Sabe Dios por qué? Y dice que el apóstol Pablo dice en el capítulo anterior, 7, versículo 5, dice así, capítulo 7 de 2 Corintios, versículo 5, dice: cuando llegamos a Macedonia, miren, el apóstol Pablo estaba en Macedonia con sus ayudantes, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Tito estaba viniendo de Corintio. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él vino feliz a encontrarse con Pablo y dijo a Pablo, ¿no? Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Se alegraba el apóstol Pablo, se alegraba Tito. Tenía una verdadera preocupación por la iglesia de Corinto. Y tenía una verdadera preocupación también por los pobres de Jerusalén. Era auténtica su preocupación. Dios había hecho nacer, había hecho crecer, había hecho madurar el amor de Tito por la iglesia de los Corintios. Ese es un buen administrador. Tiene que tener un corazón comprometido, un corazón que verdaderamente ame al objeto del cual administra el bien público. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. Requisito 1: amar, tener compromiso verdadero y recién administrar ese bien que pertenece a esas personas, a lo público. 17. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, miren, de hecho, habla el apóstol Pablo de Tito, de hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Era obvio, ese servicio que estaba haciendo Tito no lo hacía por dinero, no lo hacía por ganancia, lo hacía porque hacerlo le hacía alegre, lo entusiasmaba
y de propia voluntad. ¿Qué cosa motiva a los congresistas de ahora, a los presidentes, a los políticos, a los gobernadores, a los regidores? ¿Qué cosa es lo que les motiva? ¿Será el entusiasmo de servir? Una pregunta para que cada uno se responda. 18. Junto con él, refiriéndose a Tito, junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. No se sabe quién es. Se refiere el apóstol Pablo al hermano. Junto con Tito enviamos al hermano. Podemos especular muchas cosas, que quizá fue Lucas, que escribió el Evangelio, pero otros dicen que no se refería a escritura del Evangelio, sino a que predicaba el Evangelio. No pudo ser Apolos, no pudo ser, pero simplemente el apóstol Pablo no quiso mencionar el nombre. Entonces no podemos especular. Pero sí era un hermano, como dice acá, que fue elegido de la propia congregación. Un hermano elegido, una persona que da un servicio público tiene que ser elegido por ese grupo de hermanos, sociedad, a lo cual va a administrar ese bien público, de los cuales es ese bien público. Tiene que ser elegido legítimamente en una iglesia también. Dice, es hermano, ¿no? Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Fue elegido, fue escogido, a mano alzada, dice el comentario que viene de los originales. Fue escogido a mano alzada por la asamblea, por la totalidad. Pero fue escogido no porque me cae bien o porque habla bonito, no, porque ya tenía un buen testimonio de servicio, ¿no? Dice, por los servicios prestados al Evangelio. O sea, no era tan ignorante cuando uno votaba y levantaba a favor de alguien. Estaban informados, sabían cómo servía ese hombre y obviamente lo elegían, porque se trataba de una gran suma de dinero. Se trataba de algo que se necesitaba realmente, un antecedente de servicio y de honestidad. Y lo eligieron a este hermano, ¿no? 20. Queremos evitar cualquier crítica. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Queremos evitar cualquier crítica. Ahora a los administradores les interesa cualquier crítica o solamente les interesa que no haya escándalo. ¿Les interesa realmente hacer las cosas bien, correctamente, con virtud? ¿O simplemente que no se enteren de las cosas que hacen? Que no haya escándalo. Dicen, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Hasta inventan, ¿no?, frases que justifican el pecado. El apóstol Pablo dice, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. Generoso, bastante donativo. Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Miren, o sea, el apóstol Pablo no solamente decía que es correcto hacer las cosas delante de Dios buenas, no, sino que también parezcan que estás haciendo bien las cosas. O sea, significa transparencia. Tiene que haber en la administración pública una transparencia, tiene que haber información de lo administrado de forma transparente. No, porque cuando uno hace un informe transparente, ¿no?, la gente se va a dar cuenta si lo que está administrando está haciéndolo bien o está utilizando para sus propios beneficios. Eso se llama corrupción. Corrupción significa cuando yo administro el bien público y beneficio a mi persona o beneficio a mis familiares o beneficio a terceros que me convienen. Eso se llama corrupción. Y eso sucede en la iglesia también. Dineros que los que administran pues se favorecen y se enriquecen ellos.
o quizá favorecen a sus familiares. Sin ningún tipo, eso se llama nepotismo. Y eso sucede en el gobierno público, pues, a cada rato. ¿Qué es diferente a cohecho? Recibir dinero por dar un favor en poder también es corrupción. Tú puedes agarrar lo público o puedes utilizar la autoridad para beneficiarte a cambio de un beneficio económico. Entonces el apóstol Pablo no quiere solamente, o diré, quiere, además de ser transparente con Dios, pues tiene que ser transparente delante de los ojos humanos que no vemos el corazón. Eso significa información. Significa transparencia en la administración. Eso es lo que el apóstol Pablo también dice de un mayordomo, cómo debe ser. 21. Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. 22. Con ellos les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia de muchas maneras que es diligente y que ahora lo es aún más por la gran confianza que tienen ustedes. O sea, el apóstol Pablo no solamente recibe al hermano que ha sido elegido por las iglesias, sino como autoridad apostólica, él confía en alguien, ¿no? Con su experiencia, con su conocimiento y con su espíritu iluminado apostólico, pues elige a una persona. Pero no solamente lo elige porque, Dios me lo comunicó y me dijo que esta persona es correcta. No, miremos, ¿cómo le elige? Con ellos les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado, con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, que es responsable, ¿no? O sea, cuando yo elijo a los que me van a colaborar, yo tengo una autoridad, ¿no? Que he sido elegido, pero no solamente yo voy a elegir al que me conviene. O sea, no debo elegir al que me conviene. Debo elegir al que es diligente, al que ha demostrado, ¿no?, que se merece el cargo, a la persona que acredita que es capaz, que es honesto, que es responsable, que es diligente. Igual es en la administración de la palabra de Dios. En predicadores, se va a encargar a los predicadores que son diligentes, responsables y que hayan mostrado responsabilidad. Y serán posibles presbíteros, administradores de la iglesia, diáconos. Igual, Dios pide que esto sea a nivel de toda administración. La probidad. Dice así: con ellos les enviamos a nuestro hermano, que nos ha demostrado con frecuencia, no una vez, dos veces, con frecuencia, de muchas maneras, no de una sola, de muchas maneras, que es diligente y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. Está motivado para servir también. Es diligente, es responsable, pero aún ahora más por la confianza que ustedes tienen en él. Imagínense, un tipo responsable, un tipo probo, un tipo acreditado por los méritos de la persona, ¿no? Tiene el cargo, no por vara, no por amiguismo o favoritismo. ¿Qué más en cuanto a la administración el apóstol Pablo para la iglesia? 23, para la administración de esa generosa donación. 23, en cuanto a Tito, es mi compañero, dice, y colaborador entre ustedes. Y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, son una honra para Cristo. Miren, en cuanto a Tito, mi compañero de sufrimientos, el que siente como yo, el que Cristo mismo puso
el deseo de servir que tiene con ustedes. Tito. Por tanto, dice, y los otros 2 hermanos. Y les dice a la iglesia de los Corintios en esta carta que el mismo Tito iba a llevar con estos 2 hermanos para motivar de una vez la colecta, ¿no? Concretar lo que Tito había empezado. 24, por tanto, den a estos hermanos una prueba de su amor. Y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes, para testimonio ante las iglesias. Muéstrenle, dice, den a estos hombres una prueba de su amor. Y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes, para testimonio ante las iglesias. En el capítulo 7, versículo 4, el apóstol Pablo a los Corintios les dice, les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado y en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Que el Señor Jesucristo, a todas las personas que de alguna manera administran los recursos de la iglesia, en cualquier parte del mundo, en cualquiera de los tiempos, y más aún si administran recursos mayores, como son los recursos de todo un distrito, una ciudad, un gobierno regional, un país. El Señor mismo uno tiene que obrar para que el Señor mismo, a través de la conciencia de uno, diga, me siento orgulloso de ti. Me siento alegre contigo. Esa gracia solamente viene de Dios. Pero si uno no tiene a Dios, si uno le da la espalda a Dios, ¿a quién va a responder de sus actos? Cuando roba de lo público, ¿a quién va a responder? Si su mente ha sido entregada a la depravación, a la corrupción, a la oscuridad, ¿a quién va a rendir cuentas? Un motivo más para convencernos de que el infierno existe. Un motivo más para entender que Hitler y la Madre Teresa de Calcuta no están en el mismo sitio ahorita. No están en el mismo sitio. El mismo sentido común nos dice que eso no sería justo. El mismo sentido común. El que es mártir por una buena causa y el que mata al mártir por una mala causa no van a descansar en el mismo sitio. Dios quiera que entiendas, primero, que el Creador del cielo y la tierra es Jehová, Dios eterno, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que nosotros vamos a rendir cuentas de lo que hagamos al final de nuestras vidas. Y cada cual debe ser consciente que la muerte vive oculto en el portal de sus vidas. Ahí está, esperando el momento. De tal manera como está escrito que todo hombre morirá y luego el juicio. La palabra también dice, mas a todos los que creyeron, a todos los que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, serán salvos. Porque con el corazón se cree para salvación. Y con la boca se confiesa para salvación. El corazón cree para justicia. Porque con el corazón tú entiendes que Jesucristo murió por tus pecados
y que eres salvo, nueva criatura, y con tu boca confiesa para salvación. Dios quiera que entendamos, los amigos que no creen en Cristo entiendan que si hay un Creador, y hay un cielo, y hay un infierno, y que las cosas que hagamos en lo más privado, secreto, que perjudique al prójimo, pues se va a saber. No en este mundo quizá, pero se va a saber, y delante de todos. Quiera Dios que podamos obrar creyendo de que hay un juez en el cielo, un juez que juzga todo lo que hagamos, un juez que vio al hombre incapaz de poder ser virtuoso, agradable delante de él, y mandó al virtuoso, al perfecto, a su amado Hijo para que venga a la tierra y para que viva una vida perfecta, agradable a Dios, y muera como el peor pecador cargando nuestras culpas. Él se hizo pecado para morir en nuestro lugar, y a Él sea la gloria. Ahora Dios Padre ve ese sacrificio a todo el que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya no ve nuestro pecado, ve la vida perfecta de su Hijo y el sacrificio que hizo pagando nuestro pecado. Por eso es que somos salvos y por eso es que vivimos una vida grata a Él. En gratitud es que nace la virtud. En gratitud a aquel que nos amó. Dice, no hay mayor amor que un amigo dé la vida por otros. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Dio la vida por mí, por ti. Y lo que hagamos en gratitud a Él es virtud. Y es imposible la virtud sin ese reconocimiento de que merecíamos la muerte, pero ahora estamos vivos por el sacrificio del Señor Jesucristo. Que el Señor permita que podamos entender su gran evangelio. Que el Señor permita a través de su Espíritu Santo que tú entregues tu vida a Cristo. Y que entiendas que somos hijos suyos y que vivimos para gozar de Él y disfrutar de Él y glorificar su nombre para siempre. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar para terminar esta prédica. Y que disfruten el resto del día. Compartan el día con sus familiares y si hay un bien que puedes hacerlo hoy, no, hazlo. Y también es un tiempo para descansar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está redarguyendo, está hablando al corazón no convertido de esta persona que está escuchando. Quizá, Padre Santo, es una persona que ha cometido pecados en cuanto a la administración de los bienes públicos. Quizá es una persona que fue tentado y cayó. Padre Santo, sabemos que tú enviaste a tu Hijo para que muriese por todos los pecados. Sabemos también por tu palabra, Señor, de que tú dices de que si decimos que no somos pecadores, somos mentirosos y te hacemos mentiroso a ti. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y perdonarnos. Padre Santo, permite, Señor, que todos los que escuchemos esta palabra tuya de vida podamos creer en tu amado Hijo Jesucristo, en el justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos, el que dio su vida siendo no pecador, dio su vida por los pecadores. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos, como tu oración siempre dice, que perdones nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y que no nos dejes caer en la tentación y nos libres del mal. En tu santo nombre oramos
con ayuda de nuestro Señor Jesucristo y el auxilio del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga vuestra casa, bendiga vuestra vida, bendiga nuestra sociedad, nuestra iglesia, con buenos administradores. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que Él ahora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 El río de Dios está sobre ti. Recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo.